Pues alguien que no tendrá descanso en esta semana de receso es el coronel Daniel Fernando Gutiérrez. ¿Por las fiestas? Por fiestas, ¿no? ¿En la picota? Uy, ese nuevo director del IPEC, ustedes lo sabotean cuando ni siquiera lo hemos saludado. Coronel Gutiérrez, bienvenido a Sigue la W y sobre todo bienvenido a uno de los chicharrones más grandes que enfrenta oficial alguno de la policía, que es la dirección de las cárceles. Gracias por acompañarnos. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, cordial saludo. Gracias por invitarnos a este tan importante escenario para poder aquí hablar y dar a entender todo lo que está pasando. Bueno, coronel, Paola, que llegó pues de un impertinente increíble, pero bien, Paola, 10 puntos, arranca hablando de las fiestas. E infortunadamente, eso fue hace 8 días que el país conoció ese desastre que se estaba dando en el centro penitenciario de La Picota, pero no es nuevo. Mauricio Beltrán, yo no sé cuántas veces nos ha traído los mercados, los ingresos de botellas de licor hasta de los más exclusivos a la cárcel de La Picota, y uno siempre se pregunta, ¿esto cómo puede pasar? ¿Esto cómo se puede dar? Coronel, usted ya tiene el secreto que conocen sí muy bien los delincuentes de los pabellones de alta seguridad para poder entrar de todo a La Picota. Bueno, gracias, primero que todo de nuevo. Resulta que allá hay una cantidad de situaciones, anoche lo decía el senador Moreno, ahí convergen privados de muchos niveles, políticos, extraditables, sociales, comunes. Entonces, pues no tenemos en este momento la bola de cristal para establecer cuál o de qué manera es que entran los elementos prohibidos, pero sí, como lo decíamos ayer, seguramente hay una gran cantidad de personas que están afectando la transparencia. Hay complicidad de guardianes, complicidad de otros PPLs que orbitan, los que están en mínima, ellos tienen facilidad de salir a hacer sus actividades diarias y también facilitan ese ingreso de elementos prohibidos, de licor y demás. Entonces también tenemos una gran dificultad en cuanto a la infraestructura. Diariamente pueden entrar alrededor de 100 toneladas de alimentos vía encomiendas. Hay días que son 100, hay días que son 20, hay días que son 30, porque también la alimentación no es la mejor. Entonces entran muchos encomiendas tratando de pues, suplir esas necesidades. Entonces ahí es donde empiezan a hacer las vulnerabilidades de seguridad, porque pues, pueden entrar elementos que no son. Entonces eso es lo que nos tiene aquí en este gran reto. Pusimos a Horacio Bustamante como director, se hizo una terna con el señor ministro de Justicia, estuvimos revisando las hojas de vida, revisando todos los perfiles y demás. Entonces llegamos a la conclusión que es importante tener una persona que conozca el sistema en el detalle, en sus entrañas, que haya vivido un turno, que haya vivido pues todas esas necesidades y conozca pues a los trabajadores. Entonces es allí donde se escoge a Horacio, porque Horacio es dragoniante, pero él no es un dragoniante común que se escogió de hoy para mañana director, no, sino que se ha venido formando durante 27 años. Viene de la dirección de la cárcel de Manizales, fue escogido como uno de los mejores directores de esa zona del país. Entonces tiene la experiencia. Además de eso fue líder sindical, él fue líder sindical de uno de los sindicatos más grandes que tiene el IMPEC, entonces conoce el movimiento sindical, conoce a los trabajadores, sus necesidades, entonces pues él se va a encargar de con esa experiencia entrar a buscar esos detalles y todos esos vacíos y vicios que hay en la cultura, primero que todo, y también en la infraestructura. Coronel, uno de los inconvenientes que se ha visto allí con este ingreso de alimentos y ha sido ese problema, son los que tienen que ver con donaciones. Esas donaciones van aparentemente para todos los privados de la libertad, de toda la cárcel La Picota, pero están llegando exclusivamente a algunos pabellones y eso se quedó por establecer en una investigación de la primera encomienda que ingresó y que incluso el entonces general Tito Castellanos quedó darnos una respuesta a esas investigaciones, pero definitivamente nunca se supo qué pasó con esa comida que ingresó y además licores, cosa, ¿no? Claro, les donaron comida. De eso para claro. la casa. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con esa incautación? ¿Qué pasó con todos esos alimentos? Bueno, precisamente sí, estamos investigando porque la idea también, todo aquello que se está entrando de manera ilegal, pues es por las necesidades que tienen ahí también y por las dificultades. Entonces la intención era también empezar como a formalizar o a que muchas cosas como la comida, obviamente no langostas, obviamente no excesos, pero sí empezar a suplir a través de esos procedimientos o protocolos, poderle como dar un poco más de libertad a los alimentos sin llegar a los excesos y siempre pues que sea un equilibrio para todos los privados, no solamente que los que tengan más capacidad de adquisición tengan ese beneficio, sino que sea para todos los privados de la libertad y no solamente en La Picota, sino en todo el país. ¿Y quiénes son esos donantes?
Bueno, eso es lo que tenemos que establecer efectivamente, quiénes son los que están detrás de las donaciones, porque pues ya pueden ser agencias, fundaciones, ONGs y demás, para poder establecer la veracidad de esto. Coronel, usted nos habla del tema de la entrada de alimentos y los problemas, digamos, estructurales que hay en La Picota, pero hablemos específicamente de la situación que se presentó la semana pasada, una fiesta, una parranda que duró casi 7 días, en donde además pues se autorizó el ingreso de artistas, de gente, de música y demás. ¿En qué van las investigaciones? ¿Qué se ha podido conocer? ¿Y cómo es que pasa esto dentro de una de las cárceles más vigiladas en Colombia? Sí, efectivamente hay que resaltar que no está autorizada ninguna fiesta está autorizada, hay que ser claros con eso. Está autorizada la celebración del Día de las Mercedes en todo el país, en todos los establecimientos de orden nacional, y para esa celebración pues hay una invitación de cantantes, juegos deportivos, actividades culturales. Entonces hay una serie de requisitos y protocolos para que los artistas se quieran ir de manera voluntaria, pues puedan ingresar y generar esas actividades no solamente ahí, sino en todos los pabellones. Lo que pasa que ya cuando están en La Picota, pues, y en el PASE, específicamente el pabellón de alta seguridad, es que ellos aprovechan seguramente los extraditables y empiezan a hacer actividades que no son permitidas. Pero 7 días, coroneles, que son... No, también hay que aclarar que son 7 días que fueron distribuidos en todos los patios. Seguramente en el PAS pudo haber sido mediodía, pudo haber sido un día. Pero entonces, al sumar todos los patios y los pabellones, pues nos darían 7 días de la celebración del Día de las Mercedes, no de la parranda ni de la fiesta, porque en ningún momento se autorizó ninguna fiesta. Sí. Coronel Daniel Fernando Gutiérrez, director del IMPEC. ¿Es posible, no sé si yo aquí estoy siendo exagerado, pero cuando uno ve un caso como este, el de la parranda, el de la fiesta en La Picota, pero cuando uno ve el caso de los mercados que ingresan, o el trago, porque listo, uno dice, bueno, que entre mercados, vaya y venga, pero trago. ¿Es posible que haya centros penitenciarios en Colombia en donde mandan más los jefes delincuenciales que están ahí detenidos que los mismos directores de las cárceles? Bueno, es una realidad muy grande que estos PPLs, que todavía tienen capacidad criminal, y de hecho, pues cuando hablamos de paz total, tenemos que incluir a todos estos tipos que están en las cárceles, porque ellos entran a las cárceles y todavía tienen algunos miembros de sus organizaciones en las calles, generando algún tipo de desorden y de inseguridad ciudadana. Entonces ellos pretenden realizar ese control también en las cárceles. ¿Qué estamos haciendo y qué pretendemos hacer? Y que aquí adelante va a ser muy constante y muy público. Tenemos un grupo especial de operaciones que ellos están conformados por más o menos 240 hombres en todo el país, que son los encargados de entrar a hacer las requisas. Con ellos, después de que tuvimos la información que estaban en esas actividades irregulares, encontramos, fue con ellos. Exactamente. Increíble. Fue con ellos. Tienen de todo, tienen más equipos de comunicación que los que hay en este estudio. Exactamente, entonces va a ser muy constante que se hagan ese tipo de operativos. Entonces, ello va a ayudar a mitigar y a generar esos controles penitenciarios. Además que estamos haciendo esas perfilaciones para ver quiénes son esos líderes negativos o famosos caciques y empezar a hacer los traslados internos a otros establecimientos para poder debilitar esas estructuras que quieren hacer en las cárceles. Los bloqueadores de señal, ¿eso no se puede volver a utilizar? Bueno, eso es una decisión judicial que además sí, impide que se usen, ¿no? Sí, pero es que también aparte de esto estamos quedados en la tecnología. Porque resulta que los inhibidores de señal que tiene la policía, que tiene las agencias de seguridad, son 2G. Y esos delincuentes tienen 5G. Entonces no, espéreme, esto sí me parece súper tierno. En general, ¿estamos en las cárceles con bloqueadores de señal de teléfonos celulares de hace 10 años? Exactamente, es como perseguir un Ferrari en un Renault 4. Sí. Entonces, y usted va montado en el Renault 4, ¿no? Exactamente. Entonces, tenemos una idea muy loca quizás, puede ser. Pero en unos países la telefonía es permitida para los PPLs, regulada, porque nos establece la ley que no podemos ir en contra de la intimidad de los privados, pero sí controlar a quién llaman. Entonces, si nosotros pudiéramos con las TIC organizar esa regulación de las comunicaciones y entrar a un privado de libertad y nos dijera, bueno, estos son mis 30 personas cada mes que yo voy a llamar. Como los elegidos. Exactamente. En la telefonía móvil. Sí. Los mis 30 elegidos. Sí, exactamente. Entonces tú puedes saber a quién va a llamar y si se desvían las llamadas a extorsión, vas a saber de qué SIM card o de qué email o IMSI pues salieron las llamadas. Porque los bloqueadores definitivamente, eso está obsoleto en todo sentido.
Bueno, Pero mire, aquí está, Andrew Puerta está consternado con bloqueadores 2G. Bloqueadores Es que 2G. eso sí, o sea, eso es una noticia Sí, de este total. tamaño. O sea, estamos Sí. tratando de luchar con la delincuencia del siglo XXI con la tecnología del siglo XX. Impresionante. No, Mauricio. los invito a mi apartamento que ya no entra la señal de teléfono. Allá sí hay bloqueador. Bueno, coronel, otro de los inconvenientes que se han presentado durante los últimos años en todas las cárceles del país es el hacinamiento. Eso es otro de las papas calientes que ustedes tienen cada vez que llegan a la dirección. En este momento, mire, hablamos de un hacinamiento del 20,09%. Hay una sobrepoblación de 16.308 internos, cuando la capacidad es para 81.175 y están en 97.483. ¿Qué se va a hacer de aquí en adelante, ya teniendo en cuenta con la llegada del nuevo gobierno, para tratar de buscar nuevos cupos, o por lo menos que algunos de las personas privadas de la libertad puedan salir de estos centros de reclusión y vayan a, no sé, otra alternativa que puede ser la domiciliaria? Sí, bueno, frente a eso estamos totalmente alineados con el gobierno en temas de la humanización de las cárceles, la dignidad de los privados de la libertad. Entonces, frente al hacinamiento, sí, efectivamente, según el estándar internacional, hasta el 20% es hacinamiento, a partir de ahí, y antes del 20% pues es sobrepoblación. Efectivamente, al hacer el promedio, estamos en 19.38% en todo el país. No obstante, pues el hacinamiento está por fuera en las URIs, en las estaciones de policía. ¿Qué vamos a hacer? Entonces tenemos varias opciones. La primera opción es que estamos recibiendo de aquí a diciembre aproximadamente 1.500, 1.800 cupos en Santa Marta, en Barranquilla y en Cartagena, que los PEC nos están entregando. De esa manera vamos a deshacinar primero nuestros establecimientos. Tenemos ya un cronograma establecido con el Ministerio de Justicia para tener como un protocolo y saber cómo podemos recibir los PPLs, que también nos dilata un poco la recepción los 7 días de aislamiento. Entonces hay establecimientos que tienen un espacio para 15 PPLs nada más, pero son 100 que van a entrar, entonces se tienen que esperar 7 días esos 15 y así paulatinamente pues eso alarga un poco la recepción. Esa es una de las opciones que tenemos ahí. En cuanto al quantum punitivo, pues populismo punitivo, perdón, pues ya es un tema de política criminal que también estamos reunidos con el Ministerio de Justicia, y dentro de las intervenciones que vamos a hacer a Picota es revisar la oficina jurídica de los PPLs a través del apoyo de la Defensoría del Pueblo, a través de los jueces de ejecución de penas, porque efectivamente también podemos descongestionar si agilizamos la revisión de las cartillas, los permisos de 72 y todos los subrogados, pues vamos a generar también un deshacinamiento de los que ya están próximos a salir y este tipo de situaciones que los benefician a los PPLs. Sí, coronel, justamente sobre el tema de hacinamiento que hay en las URIs, estaciones de policía, vimos un caso ayer, el del patrullero Beltrán. Esta persona que fue trasladada a un centro asistencial, a un centro odontológico, debía estar custodiada, pues ya es una persona privada de la libertad, era un PPL, no sabemos por qué estaba en estación, obviamente debe ser porque había hacinamiento y no hay cupo en las cárceles, pero ahí hubo fallas, en ese sentido no hay coordinación entre la policía, entre el IMPEC. ¿Qué pudo haber ocurrido y cuáles son esas recomendaciones a futuro para que esto no vuelva a pasar? Sí. Según la ley 1709 que modificó la ley 65, los condenados son responsabilidad del IMPEC y este señor es un sindicado, entonces no tiene todavía definitivamente su condición, por eso lo tiene la policía, y es ahí donde también ya hacemos el llamado a todos los entes territoriales, porque son ellos quienes deben construir los centros transitorios de reclusión para tener los sindicados y no la policía ni las URIs, porque las estaciones de policía no tienen la capacidad de infraestructura instalada para eso, ni el entrenamiento para custodiar estos PPLs. Ese es el tema frente a esa situación. Bueno, hay otro tema que se puede relacionar con el hacinamiento y es que ahora se viene el proceso de paz total. Usted lo mencionaba, que es importante también tener en cuenta a esos caciques que seguramente están detrás de todo lo que pasa en las cárceles y de esta crisis, pero también vamos a ver que muchas bandas criminales, muchos miembros de las bandas criminales se van a acoger a la ley de sometimiento que se va a tramitar en el Congreso. ¿Dónde vamos a meter tanta gente, coronel, y cómo va a ser el proceso para estas personas específicas desde el IMPEC? Sí, estamos trabajando con el comisionado de paz precisamente muy de la mano para establecer a un corto plazo esas opciones. En su época, cuando fue Justicia y Paz, se crearon unos patios y unos pabellones que nos reglamentó desde la Presidencia de la República, esos pabellones especiales para poderlos concentrar. También tenemos algo similar con los jóvenes de primera línea o que en el marco del estallido social están también en los establecimientos, son alrededor de 107, entonces también estamos trabajando en eso para ver en qué escenario se pueden llevar a unos sitios específicos y unas condiciones especiales también. ¿Qué tipo de
condiciones. ¿Qué se ha pensado para estas personas, por lo menos para los que están en las bases, que tal vez puedan hacer algunas obras sociales o incluso obras de infraestructura? ¿Qué se ha pensado para estas personas? Se está trabajando en eso. Tenemos una colonia penal agrícola en Acacías, que es una colonia o un establecimiento penal autosostenible. La idea es tratar de hacer 5 más en todo el país, donde pudiéramos empezar a hacer lo que tú dices, trabajos sociales, agropecuarios y demás, y poder emplear a esas personas en autosostenibilidad y que le den algo también para la sociedad y que sirvan en los sitios donde se van a establecer estos penales. Bueno, coronel, le tengo varias preguntas así como de respuestas rápidas y espero no meterlo en problemas. Como nuevo director del IMPEC, ¿le suena la idea de cárceles privadas? Ayer hablábamos de eso, entonces cuando tenemos cárceles privadas van a tener también personas dedicadas a cuidar PPLs y esa familiaridad es lo que hace que la corrupción pueda empezar a generarse. Entonces no podría hablar el detalle de esto. Lo que queremos es que nuestro propio IMPEC, que conoce el sistema hace muchos años, con muchos errores obviamente, y lo estamos haciendo empoderando a la gente del IMPEC. Por eso hoy también estoy aquí de traje, porque queremos demostrar un cambio desde la dirección del IMPEC, donde haya un tema de humanización, de derechos humanos, pero también de que hay gente en el IMPEC que conoce cómo funciona esto y que lo puede cambiar porque tiene la experiencia para hacerlo. Bien. La Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, muy pronto va a empezar ya a emitir algunas de sus decisiones y sin duda se tendrá que resolver el tema de en dónde se van a ubicar a estos, incluso ex jefes de FARC, que tendrán que pues, ser detenidos, digámoslo así, aunque no va a ser una cárcel, ¿no? ¿Ya se tiene definido eso con la JEP cómo va a funcionar? Todavía no, estamos pendientes de reunirnos para poder establecer, así como se hizo con Justicia y Paz, tener unos establecimientos en todo el país, porque también hay que hablar del arraigo, ¿no? Todos no pueden estar en Bogotá o en la costa, sino que hay que hablar del arraigo, y dependiendo de eso, pues se harían los establecimientos con esas condiciones, sobre todo por la seguridad de ellos. Por la seguridad de ellos. Y respecto a esos hechos que se dieron en el marco de la pandemia, cuando hubo un amotinamiento al interior de la cárcel La Modelo de Bogotá, ¿tiene usted ya información al respecto? Porque seguimos esperando, Mauricio, que se den los resultados que nos indican qué fue exactamente lo que pasó en ese penal, en esa noche del horror, en donde fueron más de una veintena, creo, de personas privadas de la libertad que murieron, pues. Sí, efectivamente es algo similar a lo que pasó en Picota estos días. Nosotros no podemos ser juez y parte, entonces es la Procuraduría y la Fiscalía quien efectivamente tienen resultados frente a eso. Lo mismo, lo que tú me preguntabas hace rato de la Picota, ya la Procuraduría tiene un equipo destacado para la investigación de la Picota, de lo que no se tuvo que pasar, igual que en la Modelo. Estamos esperando que ellos nos den todos estos resultados frente a las investigaciones. Coronel, frente a la virtualidad de los procesos penales, hubo un éxito, digámoslo, durante la pandemia porque se demostró que sí se pueden hacer audiencias. Ahora que se dice que nuevamente volvemos o las audiencias se van a hacer de tipo presencial, es un poco complicado en el traslado de las personas privadas de la libertad, en que se remitan quienes lo van a acompañar. Todas esas son dificultades que siempre se enfrentan y siempre terminan aplazando las audiencias y obviamente más adelante por términos terminan en libertad esas personas. ¿Qué propuestas se tienen para continuar con la virtualidad? Hay muchos abogados que están incluso exigiendo que se continúe con la virtualidad, que ha funcionado. Sí, la idea es continuar con la virtualidad porque nos ha facilitado sobre todo esos riesgos en las calles, esos riesgos de estar en la calle para el PPL y también el desgaste con nuestros funcionarios de la Guardia porque son constantemente las salidas a audiencias y las salidas a citas médicas. Entonces tenemos que para una persona aproximadamente son de 4 a 6 guardianes que tienen que estar custodiando cada vez que salen. Entonces la idea es implementar o seguir fortaleciendo el tema de la virtualidad, claro que sí. Coronel Daniel Fernando Gutiérrez, nuevo director del IMPEC. Muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Estaremos entonces pendientes de qué pasa con la seguridad en las cárceles y sobre todo hasta dónde usted sí logra lo que muchos han soñado, lo que muchos se han propuesto, pero ha resultado imposible y es tomar las riendas de las cárceles, de los centros penitenciarios y devolvernos a los colombianos pues la confianza en que allí sí se resocializa y no se convierte eso más bien en un lugar donde el crimen manda en lugar de quien debería mandar, que es usted. Gracias. Gracias a ustedes, muy amables. Esa es la intención.